Cerramos los ojos, queridos hermanos. Padre Santo, que estás en los cielos, queremos darte gracias por este hermosa día, esta hermosa semana que tú nos has dado de bendición, Padre, que tú nos has estado guardando y bendiciendo a cada uno de mis hermanos, Eso, dándoles el pan de cada día, bendiciendo los trabajos de cada uno de mis hermanos que están aquí reunidos, también los que están estudiando, Padre Santo. Que seas tú siempre guardándonos en todo momento y bendiciendo a cada uno de aquí, mis hermanos. Estamos aquí presentes para escuchar la palabra tuya de Dios, Padre, que esta palabra que vamos a escuchar es palabra viva que viene desde ti, que va a ser impartida por nuestro querido aquí hermano. eso, Que sea una bonita clase, que sea más que nada de aprendizaje para poder aplicarla en nuestra vida cristiana, en nuestra fe, Padre, para que podamos ante el mundo como dar testimonio de lo que de la palabra viva sí, tuya sí. que es real, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muy bien, gracias. Vamos a continuar hoy día, como les indiqué, sobre lo que es la división de la Biblia. Así que todos vamos a prestar atención y vamos a aprender. Cualquier pregunta me la hacen y estamos nosotros dentro de lo que es esta enseñanza. Muy bien. Vamos a ver hoy día lo que es la división de la Biblia. En primer lugar, recordando lo que lo hablamos la semana pasada, Biblia es el neutro plural de biblión, que significa libros, o también significa conjunto de libros, ¿verdad? Nosotros le llamamos Biblia a algo que en realidad es un conjunto de libros. Es decir, nosotros los cristianos tenemos en total 66 libros compilados en uno solo, ¿ok? De ahí vemos nosotros que Biblia es el libro de libros, es decir, el libro por excelencia. Como ustedes saben, cada libro, perdón, un ratito, acá, cada libro que podemos observar ahí en nuestros contextos es la Biblia propiamente dicha, y nosotros nos damos cuenta de que prácticamente fue escrita por diferentes personas, entre ellas agricultores, teólogos, pescadores eh, y demás personas dependiendo de la cultura y cómo fueron llamados. ¿Ok? Vamos entonces a ver eso. Déjenme buscar. Mi Biblia, tengo un poquito lejos. Ahí sí. Ahora sí. Entonces, nosotros vamos a tomar en cuenta hoy cómo se divide nuestro libro, nuestra palabra. Como dice aquí, libros es un derivado toponímico de la ciudad fenicia de Biblios, actualmente en el Líbano. Allí, en esta ciudad, se comercializaba el papiro. Quien en realidad fue el primero en utilizar este nombre llamado Biblión o Biblia fue San Clemente de Alejandría, el primero en utilizar este nombre en el siglo II después de Cristo. Como podemos observar, tenemos nosotros aquí el texto de la Biblia que aparece dividido en capítulos y estos a su vez se dividen en lo que es versículos, que de acuerdo a los historiadores, la división en capítulos la hizo Esteban Langton en 1206, mientras que la división en versículos la hizo Roberto Estienne en 1550. Es decir, estimados hermanos, no fue en sí, como les digo, dividida la Biblia desde un inicio, para entenderlo. O sea, en otras palabras, la Biblia estaba de corrido, ya no existía división de capítulos ni versículos en la Biblia desde que se la escribieron. Esto lo hicieron a medida que fueron apareciendo los, los estudiosos, ¿no es verdad? Y como podemos observar, que los capítulos en realidad él los agrupó Stephen Langton a través de lo que tiene que ver en secciones para facilitar las búsquedas. Su sistema se hizo tan popular que fue adoptado
de forma universal. Asimismo, los versículos fue justamente el impresor francés, como lo acabamos de mencionar, Robert Estienne, quien dividió y numeró los versículos tal como los conocemos hoy. Él los introdujo en el Antiguo Testamento basándose en los textos masoréticos previos y en su propia edición del Nuevo Testamento griego en 1551. La primera Biblia que fue publicada en ambos sistemas, es decir, la división de capítulos y de versículos, fue la Biblia de Ginebra en 1560. Como podemos ver en el Antiguo Testamento, miren, en lo que respecta al número de capítulos, para que usted lo tenga, la Biblia se divide en 1189 capítulos. Eso para que usted lo tenga claro. 1189 capítulos, los cuales el Antiguo Testamento está dividido en 929, mientras que el Nuevo Testamento está dividido en 260. Pues para que nos demos cuenta, el Antiguo Testamento, repito, 929, y el Nuevo Testamento está dividido en 260 capítulos, mientras que en lo que respecta a versículos, tenemos en total 31.102 versículos. Ojo con eso. 31.102 versículos. Repito, hay 31.102 versículos, de los cuales en el Antiguo Testamento existen 23.105 y en el Nuevo Testamento existen 7.957. ¿Ya? Repito, hay 31.102 versículos en total, de los cuales 23.145 corresponden al Antiguo Testamento y 7.957 corresponden al Nuevo Testamento. Entonces aquí nosotros podemos observar que todo esto nos sirve es para ayudar en la ubicación. Ya, recuerden ustedes también que eh, esta situación de los versículos y capítulos, vuelvo y repito, no fue hecho desde un inicio, desde que se escribieron los libros. No, esto fue ya, como quien dice, metodologías propias de los historiadores y de los entendidos en Biblia que empezaron a descubrir y a planear de cómo entender mejor la palabra. ¿Ok? Eso quiero que lo tengan en claro. Repito, son 1189 capítulos, de los cuales 929 son del Antiguo Testamento y 260 son del Nuevo Testamento. Y en total son 31.102 versículos. ¿Ok? Eso es para que tengamos claro y sepamos cómo se divide nuestra vida. Ok, muy bien. Como ya sabemos y lo dijimos la semana pasada, la Biblia se divide en dos grandes documentos, de los cuales tenemos lo que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Para los judíos, es importante que lo sepan, la Biblia hebrea se llama Tanaj, o sea, en otras palabras, el Antiguo Testamento. Para ellos solamente existe el Antiguo Testamento y la dividen en tres partes. La ley, que significa la Torá, los 5 libros de Moisés, los profetas, que se lo pronuncia como Nevi'im, y los escritos que es Ketubim. ¿Ok? Estos vendrían a ser los tres segmentos que se divide el Antiguo Testamento, que se lo conoce en hebreo como el Tanakh. ¿Ok? Para ellos solamente existe el Antiguo Testamento. Es decir, tenemos aquí la ley, que es la Torá, vendrían a ser Génesis, Per- Éxodo. per- Perdón un Sí, sí, ratito. ¿Podrías ajá, retroceder el primer, vale, un ratitito, un ratitito? ok, ok, Gracias. sí, ya, Ya, gracias. ok. Tenemos entonces que la ley llamada la Torá significa que son los libros llamados Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
donde el Génesis nos habla de la historia de lo que es la creación, mientras que Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio están centrados propiamente en lo que es el pueblo de Israel, la historia, las vicisitudes, la ley y todo lo que tiene que ver básicamente con lo que es la ley, ¿no? Que fue entregada que fue entregada a Moisés en el monte Sinai, ustedes recordarán, y luego de eso se desarrollaron bastantes capítulos referentes a las leyes en diferentes aspectos de lo que es la vida. Vemos nosotros aquí, por ejemplo, que el Génesis, perdón un ratito, voy a poner aquí, para que ustedes lo vean, ¿no? La palabra Torah significa, ya sabemos que significa ley, y aquí vemos nosotros de que eh, el periodo desde Adán a Noé, en el cual nos habla la palabra, es de 1600 años, ya que todo se encuentra sintetizado en solo 6 capítulos, es decir, desde Adán hasta Noé abarca 1600 años. De ahí vemos nosotros que eh, existe un cambio entre lo que es un periodo de 2000 años desde la historia de Israel, desde Noé hasta Malaquías. En estos últimos se relata la vida de muchos hombres de Dios, entre ellos Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés y muchos más. Aquí podemos observar en este segmento del Génesis que se desarrolla justamente Génesis, Éxodo y Levítico, Números, Deuteronomio, la historia del hombre, el desarrollo de Israel y también lo que tiene que ver en su selección como pueblo escogido de Dios. Los 40 años que peregrinaron en el desierto, la promulgación de la ley y las instrucciones especiales de Dios para su pueblo. Estos viejos libros se encuentran entre los más antiguos de la humanidad y contienen enseñanzas bastante notables, como ya podemos observar, superiores a los conceptos y normas humanos de la antigüedad, y son de tal nivel que aún no tienen igual en el aspecto literario, es decir, son incomparables, como habría de esperarse con obras que fueran realmente obra de Dios. Por otro lado, tenemos aquí los profetas, ¿ya? Hay divisiones aquí que se pueden dar de diferentes maneras. Por ejemplo, tal vez usted en una escuela dominical, no, ¿cómo se llama? En lo que respecta a, sí, en la escuela dominical o en la iglesia, o usted lo habrá escuchado personalmente, existe lo que son la división de los profetas. Esta es otra de las divisiones que nos habla el Señor. Y todo está en lo que respecta a Lucas 24:44, sí, cuando el Señor menciona a la ley, a los profetas y los salmos, que ya lo vamos a profundizar aquí. Entonces, usted tenga a su mano, le recomiendo la Biblia en la parte del índice para poder reflexionar aquello. Por ejemplo, miren, estos libros, ya vemos aquí, que son Josué, Jueces, tenemos aquí Samuel, que vendría a ser primera y segunda de Samuel, y Reyes, que vendría a ser primera y segunda de Reyes. Ya tenemos también los profetas, dice aquí también los profetas posteriores, que vendrían a ser Isaías, Jeremías y Ezequiel. Para evitar la confusión, es lo que se conoce, los profetas anteriores y los profetas posteriores, es lo que se conocen como los profetas mayores, mientras que los 12 son conocidos como los profetas menores. Y les voy a decir específicamente quiénes son los profetas mayores. Los profetas mayores son, déjame ver aquí, perdón un ratito, sí, o también se los conoce, antes de confundirme, perdón, les menciono claramente. Josué, Jueces, Ruth, primera, segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, se los conoce como libros históricos, ¿ya? Pero Jesús, cuando usted busca la palabra en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 44, si quiere, busque por favor en su Biblia, él menciona algo aquí, y viene a ser la base bíblica de todo lo que es la división de la Biblia judía.
Vamos a buscar, por favor, Lucas 24:44. Déjame ver aquí. En un ratito. Sí, vamos a salir de aquí y vamos a buscar en la Biblia Lucas 24:44. Quiero que todos lo vean para que recordemos aquello que dijo el Señor. Pues un ratito. Ya, muy bien. Vamos a ver. Aquí estamos. Aquí dice, Jesús lo dijo, ¿no? Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eso para que usted lo tenga claro. Lucas 24:44. Entonces ahí dice la palabra del Señor que en el versículo 45, el que sigue, dice, vamos a poner que leer todo el capítulo que está acá. Miren lo que sucede cuando ya Jesús se le aparece a los discípulos. Entonces dice aquí, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. Y ahí dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces vemos aquí la división por la cual se divide la Biblia judía o lo que se conoce como el Antiguo Testamento. En la ley de Moisés, que vendría a ser el Tanakh, perdón, la Torá, los profetas y los salmos. Entonces, regresando a nuestras diapositivas, ya, ¿cuáles son esos profetas que nos dice la palabra? En primer lugar, nos habla de, escúcheme, estamos en el enfoque de la Biblia judía, por si acaso. Ya no se vaya a confundir con la división protestante, que esa la vamos a ver más adelante. No se me confunda. En la Biblia judía, de acuerdo a lo que Jesús conocía y que conoce todo judío hasta el día de hoy, los profetas, o llamados también Nevi'im, son los anteriores y los posteriores y los 12. ¿Cuáles son esos anteriores? Josué, Jueces, Samuel y el libro de los Reyes, que se divide en primera y segunda para nuestras Biblias protestantes. Los posteriores, en cambio, son Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y los famosos 12 son, queridos hermanos, los profetas menores. ¿Cuáles son esos profetas menores? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Ya? Para que usted no se pierda, le recomiendo que abra la introducción de su Biblia, donde están ahí divididos los libros. ¿Ya? Todas las Biblias tienen lo que es lo que se conoce como contenido o índice. Ahí usted puede darse cuenta. ¿Ya? Ahora usted se debe preguntar, ¿y los demás libros dónde están? Es lo que se conoce como los libros que son, en otras palabras, los poéticos, ¿ya? También conocidos, cuando dice el Señor, los salmos, ¿verdad? Vamos a ver acá, pero un ratito, sí. Lo que son los salmos, ahí vamos a encontrar los siguientes, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Cuando son llamados los salmos, ahí tenemos los libros que no han sido mencionados, que son el libro de Job, el libro de Salmos, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, el libro de Cantares, también tenemos ahí el libro el libro de Ruth, también tenemos el libro de Esther, ¿ya? Ahí tenemos nosotros básicamente lo que son los llamados salmos. En sí, la palabra salmos no es que, como les puedo decir, llamado de esa manera, déjenme ver aquí para explicarles bien bonito esa parte. Ya, el libro de los Salmos no es en sí lo que nosotros conocemos tradicionalmente como salmos, sino que son libros que en realidad, ya les voy a mostrar aquí, un ratito, quedó la pantalla. Entonces aquí, por ejemplo, vemos nosotros que se debe
o también conocido como los escritos, ya que la palabra salmo en sí significa escritos y son aquellos, es un conjunto de libros sapenciales y poéticos, donde justamente el libro de los salmos, o llamado también Tejilín, ocupa el primer lugar. Debido a su prominencia en esta última sección de las escrituras, personajes bíblicos como Jesús utilizaron el nombre de los salmos como una abreviatura para referirse a toda esta tercera división de los textos hebreos. Es decir, vamos de nuevo acá al versículo 44. Nos dice aquí, ley de Moisés, profetas y salmos. ¿Ya? Esto no quiere decir únicamente, hermanos, que, que se considera únicamente el libro propiamente dicho de los salmos, sino que, de acuerdo a la división judía, como el libro de los salmos es el que tiene mayor cantidad de capítulos y versículos, que los encierran, entonces a todo ese conjunto de aquellos libros que no hemos mencionado se lo conoce como salmos. Si regresamos acá, ya, por ejemplo, aquí están los libros que fundamentalmente es Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Eclesiastés, Esther, Lamentaciones. Recuerden ustedes que son los libros que no han sido considerados. Estos de aquí, bueno, son en parte también llamados históricos, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna Sí, pregunta, profesor. estimados? ¿Todo bien? Yo tengo una pregunta. Sí. Buenas noches, hermano. ¿Qué tal? Buenas noches. Usted dijo que en los libros históricos está Esdras, perdón, Esther y Ruth, Ujú. y también en los proféticos. Ahí eso es lo que no entiendo. O sea, van a clasificarse esos dos libros dentro de estas dos asignaturas, de ya sean históricos o proféticos. Sí, lo que sucede es que hay una división, déjame poner la cámara que mala educación hablar así. Lo que sucede es que estamos ahorita viendo el contexto dentro de la división en la época de Cristo, ¿ya? Recuerden que cuando Jesús aparece al mundo, la única Biblia que existía era el Antiguo Testamento, lo que se conoce como el Tanakh. Recién cuando ya empieza Jesús, Jesús resucita, los apóstoles empiezan a escribir los evangelios y los seguidores de muchos de ellos, y Pablo empieza a escribir las cartas paulinas y demás. El Nuevo Testamento empezó, como quien dice, a tener maduración ya a partir del primer siglo, ya casi finalizando terminando con el libro de Juan, el libro de Apocalipsis de Juan, porque Juan, recuerden ustedes que vivió 95 años. Pero ahorita lo que estamos viendo es el Antiguo Testamento de acuerdo a la clasificación judía, ¿ya? Judía, porque la clasificación protestante es hasta más amplia. Pero independientemente de cómo se clasifique, no quiere decir que pierda contenido o validez, sino que como quien dice, es otra óptica de cómo entender la palabra. Me adelanto en decirles, la división de los libros judíos es apenas de 24, mientras que la nuestra es de 39 en el Antiguo Testamento, ¿ya? Mientras que en el Nuevo Testamento es de 27 libros, lo cual si usted suma 39 más 27, ¿cuánto da? 66. Pero resulta que el Antiguo Testamento para el judío es apenas de 24 libros. No es que se han quitado libros, sino que, por ejemplo, no existe para ellos primera y segunda de reyes. Para ellos son reyes. No existe primera y segunda de crónicas. Para ellos es crónicas. Para ellos no existe primera y segunda de Samuel. Para ellos es el libro de Samuel. Y así, ¿ya? Disculpe, dijo 39. Sí, en el Antiguo Tre- Testamento. En el Antiguo Testamento, sí. Sí, en el Antiguo Testamento son 39. Ustedes lo pueden contar en el inicio de la introducción de sus Biblias. Ahí está. Cuenten los libros. Tómense la muestra de contarlos ahorita. Cuéntenlos ahorita. Y se van a dar cuenta que no les miento. Pero son Sí, bueno, 39. lo Sí. tenía como, yo lo tenía o sea, aprendido 29. Eso ya, No, ya voy. 39. 39. 39. 39 eso. Es más.
me adelanto en decirles, y gracias por la pregunta. Nosotros tenemos casa abierta, tengo entendido, en el mes de septiembre, ¿verdad? Sí, está bien, 39. Entonces yo quería preguntarles a ustedes, a todos, qué les parece para que, porque usted sabe que en el pueblo cristiano muchas veces no hay una profundidad de conocer los libros de la Biblia, que nosotros hagamos unos stands donde hablemos de forma general sobre lo que es la Biblia y su división. No sé, les quería proponer, porque como septiembre es el mes de la Biblia, qué mejor que hablar sobre la Biblia. No sé qué les parece, y caso contrario me dicen su objeción, pero eso se los damos ya al final. Ok, entonces eso es. ¿Alguna otra pregunta? No sé, los Monroy, Paola, William, José Byron, no sé, ¿tiene alguna pregunta, inquietud? ¿Todo bien? Ok, entonces vamos a continuar. Hermano, buenas Sí, noches. sí, escucho, escucho. Eh, bueno, esto yo creo, bueno, sería una pregunta más. Perdón, buenas noches con todos. Dios Sí, les bendiga. escucho. Buenas noches, ¿qué tal? Este, dentro del Tanat, que obviamente solo es el Antiguo Testamento para los judíos, Ujú. eh, aún teniendo, bueno, tal vez mi pregunta sea un poco más histórica que de la Biblia, pero aún teniendo evidencia física o ¿cómo es? Por papiros nunca pudieron eh, creer o confiar en que el Cristo era el Mesías, o sea, el Hijo de Ujú. Dios. O sea, nunca hubo esa, como quien dice, revelación para ellos. Porque tengo entendido que no es así, pero aún teniendo evidencia, o sea, bueno, tal vez si yo también estuviera en su lugar, capaz que fuera lo mismo, ¿no? Pero digo por el tema de que tienen una evidencia, no es como tal vez nosotros que nunca lo pudimos ver ni tocar, ni nada, pues no, pero en cambio ellos que son de allá mismo, tener esa historia que viene de nuestros ancestros, sea hablada o sea escrita, nunca pudieron creer en Jesús. Es correcto. Se debe más que todo, aquí ya viene el asunto espiritual por el pecado de los corazones. Recordemos que Israel fue un pueblo muy duro de corazón, de dura cerviz, lo calificó muchas veces el Señor. Y si tú te das cuenta, cuando Jesús empieza su ministerio, una de las grandes sorpresas que se llevaba Jesús era que él encontraba más fe en los gentiles que en los propios judíos. Acuérdate, por ejemplo, del caso del soldado y su siervo, que su siervo estaba enfermo y Jesús le dice, vamos para ir a tu casa y yo poder ahí sanarlo. Y él dijo, no, no soy digno de que entres en mi casa. Con una palabra tuya que tú lo digas bastará para sanarme. ¿Eso qué quiere decir? Y Jesús dice, dice, no he encontrado tan grande fe en Israel. Lo mismo pasó con la mujer sirofenicia, que dice la Biblia que su hija estaba enferma, y Jesús le dice como prueba, le dice, no es correcto, dice, que, que el pan que se destine a los hijos sea destinada para los perrillos. ¿Y qué dijo la mujer? Pero aún los perrillos pueden comer de las migas. ¿Y qué le dijo Jesús? Mujer, por tu fe has sido sanada. Y fue una mujer que no era del pueblo de Israel. Vemos el mismo caso de la mujer samaritana, que Jesús solamente le reveló sus pecados y ella creyó. Y después hizo que toda la población de Samaria creyera en el Mesías. Entonces, ¿qué vemos con esto? Israel es el pueblo que más revelación ha recibido acerca del Mesías. Es como decir, el que han tenido el mayor privilegio de tener un contacto cara a cara con Dios. Pero ¿cuál fue el problema de Israel? El pecado. ¿Ya? Entonces, ¿qué dijo el Señor? En Jeremías 30 y 31 dice claramente que Él se iba a divorciar del pueblo de Israel y que se iba a encontrar con otro pueblo al cual no iban a llamar pueblo y gente que no lo llamaba a Dios, lo iban a llamar mi Dios. ¿A través de qué? Del nuevo pacto en el cual Jesús pagaba el pecado de la humanidad y todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aparte de eso, Jesús, lo que habla el nuevo pacto es que el corazón
de piedra se iba a convertir en corazón de carne. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. Entonces ahí vemos nosotros que ese es el nuevo pacto. Es como en otras palabras, el nuevo matrimonio. Y si tú lees la palabra de Dios en Romanos 10:11, si no me equivoco, cuando habla sobre la esperanza de Israel, el Señor nos dice que aunque Israel haya sido desechado por su desobediencia, para que el pueblo gentil lo pueda conocer, por eso hace Dios la comparación entre el olivo natural y el olivo silvestre, olivo natural que vendría a ser el Israel original, el Israel actual, mientras que el olivo silvestre somos nosotros los gentiles, los que hemos sido injertados en el olivo natural. Dice, si la desobediencia de ellos sirvió para que el mundo entero conozca la verdad, ¿cuánto más dice el día en el que ellos se han abierto sus ojos y puedan entrar a lo que es al descanso o al séptimo día o al día de reposo, como dice la Biblia, en respecto a la salvación de Israel? Ya, el problema fundamental fue el negar que Jesús era el Señor y que Él venía, como dice la Biblia en Gálatas 4:4, que Él era nacido bajo mujer y bajo la ley, pero no lo creyeron. No lo creyeron. Ustedes entenderán también que cuando Jesús muere y se dio lo de la resurrección con esto de la piedra o el terremoto y los ángeles aparecieron, la Biblia dice que los guardias fueron sobornados por parte de los fariseos de la época. Y esa mentira se difundió de que no, dile que eso fue nomás algo que pasó, que nosotros los vamos a cubrir. No pasó, entonces les dieron dinero y empezaron a regar esa mentira. Entonces, esa es la diferencia, de que nosotros hemos creído por fe, mientras que ellos estuvieron ahí presentes al mismo Cristo y sin embargo no creyeron. Entonces, nos vemos en la siguiente sesión porque ya se nos acaba. Pila. Para evitar continuando con la clase, para evitar las confusiones, ahorita recuerdo que iba a presentar esto de aquí, pero un ratito, para que vean las divisiones. Miren, aquí está cómo se dividen los 24 libros. Aquí está, miren, los 5 libros esto, ojo que es el Tanakh, Antiguo Testamento, tiene que ver con la tradición judía. Como usted puede ver, Torah, 5 libros o conocidos como la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En cambio, en los profetas son considerados 8 libros, que son los profetas, los cuales se conoce como los profetas anteriores, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Como ustedes ven, no hay división para el judío. Para nosotros los cristianos, gentiles o protestantes, sí. Los profetas posteriores, en cambio, son Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y los 12 profetas menores, que viene a ser desde Oseas hasta Malaquías. Es decir, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ellos son considerados como los 12, son profetas menores. Pero ¿por qué se les dice de esa manera? No es porque su contenido sea considerado menos importante, sino que se los conoce de esa manera porque sus libros son más cortos, ¿ya? Si bien su contenido está principalmente limitado a los destinatarios directos, eso quiere decir que sus profecías contienen muchos tesoros escondidos que pueden ser descubiertos por el lector, y eso es una gran verdad. Ya se los digo por experiencia porque ya estudié yo hace unos meses atrás el Antiguo Testamento, y déjenme decirles, queridos hermanos, que todos los libros del Antiguo Testamento hablan sobre la venida de Cristo, todos, todos sin excepción, todos. Es más, son un llamado al arrepentimiento, a la misericordia de Dios, pero lamentablemente a veces el hombre, ustedes conocen que cuántas veces Dios nos ha llamado al arrepentimiento, a veces somos duros de servir y tiene Dios que de alguna manera hacer doblegar el corazón del hombre para que entre un arrepentimiento. Seguimos, hermanos. Y tenemos lo que son los escritos, ¿ya? Recordemos que Jesús que dijo en la ley
los profetas, y en este caso dicen los escritos o los llamados salmos. Aquí tenemos salmos, proverbios, tenemos el libro de Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, y Esdras y Nehemías son considerados uno solo, ¿ya? Es decir, el libro de Nehemías vendría a ser la continuación del libro de Esdras, y es verdad. Cuando la Biblia nos enseña de que hubo la restauración del pueblo de Israel después de los 70 años que hubo podríamos decir, de la persecución del exilio que fue por parte del reinado de Nabucodonosor Babilonia, la Biblia dice que Dios castigó al pueblo de Israel por 70 años. El profeta que anunció de esta manera más cercana, más tremenda, que lo profetizó y lo pudo vivir en carne propia fue Jeremías. Por eso, y el libro de Lamentaciones tiene que ver con, valga la redundancia, con las lamentaciones que él pudo ver referente a toda la persecución que ocurrió con el pueblo de Israel en aquella época que duró 70 años. Entonces, el libro de Esdras y el libro de Nehemías tienen que ver mucho con la restauración espiritual y también con la restauración material de cómo quedó devastado Israel después de esa persecución. Entonces, cuando ustedes lean, por ejemplo, el libro de Esdras y Nehemías, tiene muchísima relación y conexión directa porque Esdras se preocupó por la restauración espiritual, mientras que Nehemías se preocupó por la restauración material de los muros de Jerusalén. Ustedes se darán cuenta que Nehemías 1 empieza hablando sobre el arrepentimiento y empezó a gestionar los recursos ante el rey Artajerjes y él le mandó cartas para que consiga los materiales y en 52 días, dice la Biblia, eh, la ciudad, sí, Jerusalén fue restaurada, ¿no? Entonces aquí también terminamos con el libro de Crónicas que están unidos. Entonces, para que ustedes vean lo que yo les decía, y ya lo vamos a ver ahorita. Miren, en el judaísmo, como usted puede observar, el Tanakh, los libros están combinados. Por eso es que usted ve que apenas son 24 libros. Mientras que el cristianismo protestante, o sea, nosotros vemos que son 39, son libros divididos y contados por separado. Pero en cambio aquí vemos nosotros que existe una diferencia entre el catolicismo y el protestantismo de 7 libros, que son los llamados deuterocanónimos que no son aceptados en el canon hebreo. Ejemplo, ya, como ustedes pueden ver aquí afirmamos lo que dice Oseas y Malaquías es considerado los 12, ya Esdras y Nehemías es un solo libro, primera y segunda de Samuel es un solo libro. Entonces, el número 24 es simbólico, ¿por qué? Porque representa la totalidad de la revelación escrita. Cada libro, queridos hermanos, fue considerado inspirado, profético y parte del canon desde tiempos antiguos. Esta colección fue reconocida oficialmente en el judaísmo hacia el siglo I después de Cristo, mucho antes de que se estableciera el canon cristiano, es decir, todo lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Y miren lo que, y repetimos, Lucas 24:44 debe ser el versículo lema por el cual nosotros debemos tener claro que el Antiguo Testamento corresponde a qué cosa? La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Recuerden que los salmos también se traducido es escritos y esta división de los salmos que vamos a verla más acá a recordar, comprende, repito, Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías y Crónicas. Se lo conoce de esa manera como los escritos o salmos, porque el libro de los salmos es el que mayor cantidad de capítulos abarca dentro de esta división, que en hebreo se los conoce como los ketubim. ¿Ok? Muy bien. Preguntas, preguntas jóvenes. A ver, José, Los Parra, Paola, Kevin, preguntas. ¿Estamos claros? ¿Estamos bien? ¿Algún peligro?
Como decía un Los evangelista, nombres fue la extraños primera. nomás. ¿Vale? Los nombres extraños nomás. ¿Verdad es? Sí, son nombres extraños por lo que son hechos en idioma hebreo, recordemos, ¿no? Y es verdad lo que tú dices, William. Son extraños, pero bueno, si uno se pone de la palabra, ustedes saben que la palabra de Dios es como un manjar al alma. Eso sí, créanme, usted al estudiar la Biblia, apetece, es como, no sé, ¿cuál es tu plato favorito, José? ¿Cuál es tu plato favorito? José Delgado, ¿cuál es tu plato favorito? El verde, como decía la entrevistadora esa vez. La entrevistada, perdón. Mm, El arroz con menestra. Claro. Y la Biblia es más que un arroz con menestra, ¿no? Exacto. Por ejemplo, a ver, Edison, tu plato favorito, Esto favorito vendrá a ser arroz con menestra y pollo asado. el pollo asado. Qué rico, ¿verdad? Paola, tu plato favorito. El seco de pollo. Ay, qué rico. Ya está. Kevin, plato favorito. Cebollado. Belleza. William, plato favorito. Lasaña. Lasaña, qué rico. David, El bolón con harto chicharrón y jugo de bistec. eso es harto colesterol, dice la madrina. Pero bueno, independientemente de eso, la Biblia es ese plato que ustedes me mencionan a la N potencia en sus almas. Cuando usted lee la Biblia, en un sentido en el cual le permiten al Espíritu Santo que les revele el contenido, se los garantizo, jóvenes, ustedes no quieren irse a dormir de lo apasionante que se vuelve la lectura de la palabra de Dios. Y no solamente leerla, sino escudriñar e investigar. Eso, y eso es lo que en un granito de arena quiero aportarles, de que siempre decirles que la Biblia es más interesante que leer la vistazo, por ejemplo. Mucho más interesante. Con eso no quiero decir que no lean la vistazo, ¿ya? Pero es mucho más interesante, por ejemplo, que un libro de matemáticas, que también me gusta, pero la palabra de Dios es la que te da alimento al alma, se los garantizo. No es un libro aburrido. La oración no es un momento aburrido con Dios. La oración es intimidad, es algo apasionante, cuando tú te llenas del Espíritu Santo y le puedes decir a Dios de verdad cuánto lo amas, cuánto lo necesitas, que no buscas sus manos, sino que buscas su rostro. Créanme, queridos jóvenes, queridos hermanos, que eso es algo apasionante y fuera de serie. Entonces vamos a ver ahora otra división que no está, escúcheseme bien, no está dentro de lo que es nuestra Biblia protestante, ¿ya? En este caso son los libros canónicos. Se los conoce así porque no son reconocidos en el Tanakh hebreo. Son libros de segundo orden. No son inspirados por Dios y ni los judíos ni protestantes los aceptaron. Ahora bien, ¿cuáles son esos libros? Y les digo porque antes de darle paso, se denomina así porque se los conoce como no inspirados. Pero por el no ser inspirado, querido hermano, no implica que usted, ¿cómo le puedo decir? ¿Cómo les digo? A ver, el hecho de que no sean inspirados no quiere decir que no tengan importancia histórica. Ya les voy a detallar por qué se los dice no inspirados. ¿Ya? Estos libros fueron escritos justamente en aquella época, queridos hermanos, que nos habla en los 400 años de silencio que hubo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque dice la palabra de Dios que no hubo profeta durante esos 400 años. Dice la palabra, no hubo profeta que revelase el mensaje de Dios. Por eso se los conoce como los años de silencio. Dichos años tocaron su fin cuando llegó Juan el Bautista, ¿ya? O sea, quiere decir que el último libro que se escribió en el Antiguo Testamento fue Malaquías. De ahí Dios decidió callar con su pueblo por 400 años.
Y de ahí con Juan el Bautista, que fue el primer profeta dentro de la época ya, digámoslo así, previa a la venida, la primera venida de Jesús, se rompieron esos 400 años y Juan el Bautista, en su estilo confrontativo de juez, juicio, empezó a predicar la palabra de Dios y a anunciar la venida del Mesías. Por eso el libro de Isaías dice que voz que clama en el desierto vendrá y será anunciado. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta de eso. ¿Cuáles son esos libros no inspirados? Y vamos a ver el por qué no son inspirados. Primero tenemos, usted lo puede ver si usted quiere tomar en cuenta estos libros, eso lo puede encontrar algunos de ellos en la Biblia católica, ya en la Biblia latinoamericana se encuentran estos libros. Estos libros tienen contenido de sabiduría, contenido bastante interesante, pero no son inspirados por Dios. Eso sí quiero dejarlo muy en claro. No son inspirados por Dios, ¿ya? Son libros que, como por ejemplo, usted escoge la historia del Ecuador. Usted sabe que la historia del Ecuador no fue inspirada por Dios. Ya, eso hay que ser honesto. Pero no por no ser inspirado, tampoco va a decir que es del diablo, ¿ya? Pero, a ver, Paola, dime, te escucho. Sí, tengo una pregunta, pero ¿qué pruebas hay de que no son inspirados por Dios? Gracias por la pregunta. Ya te la voy a responder. Déjame terminar esta diapositiva, pero por ahí vamos. Gloria a Dios por esa pregunta. Entonces aquí les digo, por ejemplo, el libro de Tobías, el libro de Judith, las adiciones griegas al libro de Esther. Creo que Esther tiene algún capítulo adicional. El libro de Sabiduría. Cuidado aquí, el libro de Eclesiástico, Sirácida o Sirácide, es diferente al libro de Eclesiastés. Cuidado con confundirse. No es el libro Eclesiastés. Eclesiastés sí es inspirado por Dios. Y para afirmar aquello, el libro de Eclesiastés es el libro que lo inspiró Dios a Salomón después de sus años de arrepentimiento, cuando el hombre anduvo peor que farandulero con 999 mujeres y dejó a la que Dios le había permitido que él se case. Tenemos aquí el libro de Baruch, la carta de Jeremías, las adiciones griegas al libro de Daniel, la oración de Azarías, que es la añadidura de Daniel 3 del 24 al 50, o el himno de los tres jóvenes, la historia de Susana, la historia de Bel y el dragón, Daniel 14, el libro primero y segunda de Macabeos. Ya, aquí voy a hacer una especial mención, que igual la vamos a profundizar a continuación y que va conectada a la pregunta que nos indica Paola. El libro de los Macabeos se dio, vamos a abrir, vamos a contarlo para que me vean. A ver, en esos 400 años de silencio, se dio un episodio llamado lo que se dio como lo que era la invasión helénica, referente a que los griegos, ya a través de Alejandro Magno y sus cuatro capitanes, conquistaron muchas tierras, entre ellas estuvo el pueblo de Israel. Entonces ahí apareció muchos reyes, y entre ellos estuvo el denominado Antíoco Epifanes IV, ¿ya? Este rey era un rey bastante déspota, era un rey bastante, ¿cómo podemos decir? Era orgulloso, era como ver, qué sé yo, a un dictador, ¿ya? Porque en ese tiempo, cuando los reyes no tenían a Cristo, o no, perdón, no tenían a Dios en su corazón, eran bastante déspotas y idólatras. Y peor el que no era un rey, era un rey gentil, ¿ya? Entonces este hombre decide eh, tomar el templo judío, en ese tiempo sería el templo que fue reconstruido por Nehemías, Esdras y todos ellos, el templo de Salomón, ¿ya? Y decide, en primer lugar, helenizar a los judíos. ¿Qué significa esto? De que él le quería cambiar la costumbre a los judíos. Ya, él quería que los judíos adopten costumbres idolátricas de parte de Grecia. Entonces la Biblia, no la Biblia, la historia nos enseña en el libro de Macabeos que hubo una rebelión de judíos que de, eran defensores de la ley, ya, eran defensores de lo que dice Jesús, la ley, los escritos, los salmos y todo ello.
Lucas 24 al 44, y empezaron a hacer como decir, un levantamiento en contra de este rey. Porque este rey llegó a tal punto, jóvenes, amigos, hermanos, compañeros, llegó a tal punto de meter en el templo, eso te lo puede ver hasta en la historia, dentro de lo que si usted quiere investigar, llegó a meter, eh, llegó a meter, con todo el respeto, la palabra que voy a utilizar, llegó a meter prostitutas en el templo, empezó a hacer sacrificios con cerdos, y aparte él se sienta en pleno templo como Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿ya? Entonces al ver eso, se levantan los macabeos y se levantan varias, ¿cómo les puedo decir? Varios movimientos insurgentes, digámoslo como en esta época, un Alfarovide, un Nafar, un Sendero Luminoso, pero en el sentido, digámoslo así, de defender las costumbres judías, digámoslo de esa manera, y ellos se levantan contra este rey y lo logran derrocar. Y es más, déjenme decirles, dentro de estos grupos se levantaron lo que son los celotes, ¿ya? ¿Quiénes son los celotes? Son aquellos que también decidieron irse en contra de lo que estaba pasando contra este rey y todo lo que estaba pasando para defender la ley judía. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Derrocar a este rey. Y dice la Biblia que mientras ellos, no, perdón, no dice la Biblia, me confundo porque siempre tengo esa frase, dice la Biblia. No, la historia dice, usted la puede leer en el libro de los Macabeos o investigar por parte suya, o esto de aquí lo van a ver más a fondo el próximo año con la pastora Adela, que es su profesora. Ellos, dice la historia, que mientras ellos fueron a combatir y a ganar, porque ganaron la batalla y derrocaron a este rey, en el altar del templo dice la historia que durante 7 días nunca se apagó la menorá, que es la estrella, perdón, el candelabro que tiene, si no me equivoco, 3 velas. Sí, son 3 velas, por aquí tenía uno. Perdón, no tiene 6, tiene 7. Este de aquí lo tengo yo. Ya mi casa parece el templo judío. Nada más falta yo ponerme la gorrita y ya y bendecirlos nomás. Aquí tenemos, sí, son 7. Nunca se apagaron. Y también un aceite se mantuvo ahí presente, el fuego se mantuvo presente. Y gracias a esa victoria se celebra en Israel durante la primera semana de diciembre lo que se conoce como el Hanukkah. ¿Ya? Es la Navidad para el pueblo judío. Para ellos no celebran Navidad porque ellos no creen en Cristo, el Mesías, pero para ellos el Hanukkah es como su Navidad y recuerdan este hecho. Y este hecho, queridos hermanos, va a pasar, miren lo tan profético que es lo que va a pasar en los últimos días, cuando la iglesia sea arrebatada y a la mitad de los 7 años que dice la palabra, el anticristo se va a sentar en el templo haciéndose pasar por Dios, queriendo ser adorado como Dios. Y dice la Biblia, según el libro de Tesalonicenses, que los ojos de los judíos serán abiertos. Y ahí vendrá persecución al pueblo de Israel. Y dice la Biblia que ahí Israel va a reconocer a Jesús como el Mesías. ¿Ya? Ahí lo va a reconocer. Pero ya en ese tiempo, para ser claro, a los hermanos también que lo van a ver, los hermanos de mi casa, mi iglesia, no va a pasar la iglesia por ese tiempo. Quiero ser muy claro. Pero para poder no pasar ese tiempo, nuestras vestiduras tienen que estar limpias, tienen que estar sagradas, tenemos que estar de lino fino. Cuando hablamos de lino fino, quiere decir que tienen que estar pulcras, tienen que estar lavadas, tienen que estar santificadas y que la sangre de Jesús brille en nuestro andar, en nuestro proceder. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Entonces vamos ahorita a contestar tu pregunta, Todo- Paula, el por qué, gracias. ¿Por qué estos libros son considerados este,
deuterocanónicos o no inspirados. Miren, en la Biblia católica usted va a encontrar esto: Tobías, Judith, primera y segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Ya vamos a entrar a nuestra Biblia. Vamos a responder la pregunta de Paola, que es muy importante, súper importante. Déjenme ver aquí en este archivo. Hace unos años, hace unos meses atrás, yo hice sobre un estudio acerca de la Biblia. Y vamos a ver referente a lo que es los deuterocanónicos. Espérense un minuto. Vamos a buscar aquí. Control V. Vamos a poner deutero. Aquí está. O también conocidos como apócrifos. Vaya, gracias. Se me fue. Los apócrifos. No es hipócritos, es apócrifos. Aquí está. Muy bien. Entonces aquí vamos a ver esto. Como lo acabamos de leer, nos dice que son aquellos libros que no forman parte del canon hebreo, pero sí fueron aceptados en la tradición católica y en la parte y por la ortodoxa. Vamos a ver por qué se clasifican así. Significa, se dice literalmente deuterocanónico por el segundo canon, utilizado por la Iglesia Católica para referirse a ciertos libros del Antiguo Testamento que no estaban en el canon hebreo, pero que fueron aceptados posteriormente por la Iglesia como inspiradas por la Iglesia Católica, obviamente. La Iglesia Evangélica no acepta aquellos libros. Ahora bien, se los conoce apócrifos porque son considerados como ocultos o no canónicos. No fueron reconocidos por el judaísmo. Entonces aquí vemos que estos escritos fueron dados, valga la redundancia, en el periodo de los 400 años, como le acabé de hablar, en el siglo III antes de Cristo y entre el primero antes de Cristo, entre Malaquías y Mateo. Recuerden que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, mientras que Mateo es el primero del Nuevo Testamento. Que según hay versiones actuales que se dice que en realidad el Antiguo Testamento es hasta el libro de Juan, según algunos entendidos dicen, que recién con el libro de Hechos empieza el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver unos ejemplos del por qué razón no son considerados. Vamos a ver acá. Vamos a ver, esto ya lo vimos ahorita, ya se los dije. Ya, ya, ¿por qué? Aquí viene una gran respuesta, mi estimada Paola, y a todos. Muchos de estos libros no contienen errores doctrinales graves, pero sí presentan ideas teológicas que no aparecen en el canon hebreo, como por ejemplo la oración por los muertos, que nos dice en Segunda de Macabeos 14, 12, 14 al 46. Ya, ya lo vamos a leer porque sí lo tengo aquí escrito. Déjenme buscar un ratito. Déjenme ver. Ya. Segunda de Macabeos habla de la oración por los muertos y vamos a ver por qué. Ya, aquí está. Es lo que yo quería. Por ejemplo, miren todos, para que nos demos cuenta. ¿Sí se ve? Sí, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta, miren. Doctrina del purgatorio. Segunda de Macabeos. 12 del 43 al 46. Es el ejemplo más citado de contradicción doctrinal. Miren lo que dice. Hizo una colecta para ofrecer sacrificio por el pecado. Pues si no hubiera esperado que los que habían caído resucitarían, habría sido superfluo y necio orar por los muertos. Por eso hizo expiación por los muertos para que fueran liberados de su pecado. Es decir, que aquí nos está hablando lo que la Iglesia Católica muchas veces manifiesta, de que si su pariente o la persona cometió pecado, no te preocupes, ahí está aguantada en el purgatorio antes de irse al infierno o lo regresamos al cielo a través de rezos y a través de misas. Eso es algo que va en contra de lo que dice la palabra de Dios, porque la Biblia es clara y nos dice, queridos hermanos, que después de la muerte viene el juicio para los hombres. Ahora bien, si nosotros nos llegamos a morir, escúcheme bien, y si nos morimos y nos vamos con Cristo y tenemos al Espíritu Santo y todo, ¿dónde nos vamos? Al cielo. Y si en cambio nuestra vida no está acorde a lo que dice la palabra de Dios como debe ser, ¿dónde nos vamos? Al infierno.
Son los dos únicos lugares en los cuales Dios destinó que cuando uno muere, va al cielo o al infierno. Entonces aquí, ¿cuáles son los, como dice aquí, los versículos que contradicen? Hechos 9, Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Qué más dice? Lucas 16:26. Entre nosotros y vosotros hay un gran abismo, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden. Esto habla fundamentalmente del rico y Lázaro. Es decir, jóvenes, amigos, hermanos, ya no hay oportunidad. La oportunidad es ahora. La oportunidad es en el presente. La oportunidad de arrepentirte es ahora. No hay un después, no hay purgatorio. No es que voy a hacer una misa. Vamos a hacer la misa para regresar el alma del, del ingeniero Tobías Cucalón, y vamos a hacer una misa. No, eso no se puede. Es más, y déjenme decirles algo. El concepto de la palabra misa significa de que usted, cada vez que hacen esta ceremonia, usted lo que hace es hacer morir a Cristo varias veces. ¿Ya? Cuando la Biblia dice que Él murió una sola vez. O sea, cada vez que se hace el acto de la misa, es como que el cura está fundamentalmente haciéndolo morir a Cristo cada vez y cuando. Cuando la Biblia dice que Él murió por una sola vez. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Oración por intercesión de santos fallecidos. Segunda de Macabeos 15 del 12 al 16. Dice que él tuvo una visión de Onías y Jeremías, ambos muertos, quienes oran, dice, por el pueblo desde el cielo. Esto enseña, jóvenes, amigos, hermanos, la idea de intercesión de los muertos, lo cual no tiene respaldo en la Biblia. La Biblia dice que es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Ya, ahora bien, vamos a buscar lo que nos dice Segunda de Macabeos. Sí, dice, Judas Macabeo tiene una visión de Onías y Jeremías, ambos muertos, quienes oran por el pueblo desde el cielo. Esto va en contra de lo que dice la palabra, porque el único mediador es Jesucristo, hombre. Por eso a veces se nos enseña que los santos interceden ante el Padre y que María, la Madre de Cristo, esté intercediendo ante su Hijo y su Hijo ante el Padre. No, Jesucristo es el único y está ahí escrito en la palabra de Dios. Por esa razón es que el judío no acepta este tipo de doctrinas. Vamos a otro ejemplo. Salvación por limosna. Tobías 12:9. Porque la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Es decir, ¿qué es lo que nos enseña? Que las obras o el dinero pueden salvar tu alma. Eso es una aberración. Porque en primer lugar la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento en Efesios 2:8-9 que nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, así usted construya miles de estadios para que haga una campaña, eso no es garantía para que usted sea salvo. Lo que usted haga en la tierra no compra la salvación de Dios. Primera de Juan 1:7. Es la sangre de Jesucristo la que nos limpia de todo pecado. No son las obras, no es las limosnas, no es que, porque hermanos queridos, una de las cosas que se dio para que Martín Lutero se levante en contra de la Iglesia Católica fue el hecho de que se hacía una figura de las famosas indulgencias. ¿Qué era eso? Que de acuerdo a sus pecados se tenía que pagar a la Iglesia Católica. Y eso fue tan próspera esa medida que, como alguna vez le contaba, en la Iglesia Católica tuvieron que llevar tanto dinero acerca de las limonas y muchos banqueros alemanes empezaron a realizar transacciones porque era tanto lo que le ingresaba en su momento a la Iglesia Católica por causa de este concepto que es antibíblico. Es antibíblico. Y una de las cosas que Martín Lutero lo dijo es que la gracia de Dios no se la compra. El Señor nos dio la salvación de manera gratuita. Gratuita. Otro ejemplo, enseñanzas místicas y uso de magia. Tobías 6 del 5 al 8. Miren lo que dice.
El ángel Rafael Correa, no, perdón, dice, el ángel Rafael, me equivoqué, perdón. El ángel Rafael enseña a Tobías quemar, miren lo que dice, el corazón e hígado de un pez para alejar a un demonio. Miren hasta dónde se llega, por eso no es aceptada. Ahí va tu respuesta, querida Paola. Dice, introduce prácticas que se asemejan a la magia o rituales supersticiosos prohibidos en la ley. ¿Y cómo nos enseña la Biblia para alejar un demonio? Reprendiéndolos en el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Deuteronomio 18 del 10 al 12. No se halle en ti quien practica adivinación o hechicería, porque es abominación a Jehová. Ahí está clarito. Otro del por qué no se aceptan estos libros. Enseñanza de méritos humanos para el perdón eclesiástico. Eclesiástico o Siracida, perdón, enseñanza de méritos humanos para el perdón. Eclesiástico o Siracida 3:30. ¿Qué nos dice? Las limosnas hacen expiación por los pecados. Ahí ya vemos nosotros que eso no es de Dios. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, el mismo Jesús se ofreció como ofrenda por nosotros. Y otros ejemplos nos dice, Sabiduría 8, 19 al 20, la preexistencia del alma, algo que no se enseña en la Biblia. Judith 1 del 1 al 7 tiene anacronismos históricos. Por ejemplo, nos dice que Nabucodonosor es el llamado rey de Asiria cuando fue rey de Babilonia, lo que pone en duda su inspiración. O sea, tiene un error histórico. Bel el dragón dice que contiene relatos con elementos legendarios y fabulosos que no concuerdan con la naturaleza histórica del canon. Entonces aquí podemos observar, hermanos, el resumen de ciertas doctrinas, porque si profundizamos, nos vamos a pasar del tiempo y aquí vemos nosotros el por qué razón estos libros, que muchos de ellos son históricos, pero no son considerados como libros inspirados por Dios y por ende no podemos aceptarlos como parte de nuestro canon cristiano. ¿Ya? En conclusión, no fueron incluidos por los siguientes puntos y con eso terminamos la clase de hoy para dar tiempo a lo que les voy a hablar. Los libros apócrifos no fueron incluidos en el canon hebreo porque contienen doctrinas contrarias a las escrituras, introducen prácticas no reveladas por Dios, carecen de autoridad profética y reconocimiento universal en el judaísmo, no fueron citados por Jesús ni los apóstoles como escritura inspirada. Por estas razones, la mayoría de las iglesias cristianas históricas los consideran útiles, ojo, como literatura histórica o moral, pero no inspirados ni doctrinalmente vinculantes. Y aquí vemos nosotros una comparación de lo que les acabo de decir en base a cada uno de los versículos. Recuerden ustedes los siguientes puntos, que la Biblia enseña que la salvación es por fe, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, la oración por los muertos y el purgatorio no aparecen en la Biblia. Los errores históricos y elementos legendarios de algunos apócrifos muestran que no tienen el mismo nivel de inspiración que los libros católicos y estos libros nunca fueron citados por Jesús y los apóstoles. Eso es lo que debemos de tener clarísimo. Muy bien. Antes de terminar, ¿alguna pregunta, inquietud, estimados jóvenes amigos? ¿Qué les pareció la clase? Paola, sí, satisfecha con la respuesta a tu pregunta. Por esa razón es que no se considera. Ya. Entonces, por esa razón Jesús nunca lo mencionó. Una Sigamos. consulta, una Sí. consulta. La salvación en el Antiguo Testamento no era por gracia en ese momento, Bueno, ya. Por, eh, ¿Usted me puede decir con sus palabras por qué más era? Porque no, uno sabe que hacían sacrificios para perdón de pecados. ujú. Entonces, y no podían ni siquiera ellos acercarse, sino que tenía que el sacerdote Cada tener que año, interceder. Ya. correctamente. Entonces, estos libros que acabamos de leer, como Tobías y todo esto, que usted nos acaba de dar como una clase mismo de apologética para poder hablar con propiedad Católicos. contra los Ujú. católicos. El otra vez estaba escuchando a este venezolano, el Toro creo que se llama, el Mm, cura Toro.
Ya. Entonces, este varón, hay que decir la verdad, igual, es muy preparado, sabe Sí, bastante la Biblia. pero la tuerce. Correcto, correcto. Pero a eso quiero llegar, porque la tuerce tan bonito que llegó a topar este tema que usted está diciendo y yo me quedé pensando ahorita que decía, es que es prácticamente lo que él decía, porque estos libros son del Antiguo Testamento. Ujú, Entonces, usted le va a decir a un católico, a ver, Tobías dice que por limosna y ujú. todo esto, y va a decir, entonces por eso no es inspirado por Dios. Y ellos van a decir, bueno, está bien, pero es que acuérdense que esto era del Antiguo Testamento. Esto no, este libro no es del Nuevo Testamento. Ya. Van a tener Ujú. su pretexto para eso. Ya, antes de que continúes, se va a terminar, solamente les voy a pedir 5 minutos una nueva sesión, por favor, porque lo que va, la respuesta que viene les va a ayudar a todos. Y vamos a conectarnos 5 minutos, por favor. Gracias.